Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Abrimos en este momento nuestro consultorio de tesis de salud para que nos acompañes en esta recorrida por distintas especialidades. La idea es abocarnos no solamente a los tratamientos, sino sobre todo a la prevención de distintas patologías. Esta es nuestra cita médica semanal y empieza de esta manera. El 29 de octubre es el Día Mundial del ACV y por eso hemos convocado al doctor Juan Manuel Baldovino, es médico neurocirujano y además divulgador científico del grupo Medihome. Doctor, ¿por qué es tan importante actuar inmediatamente cuando se detectan síntomas? Bien, el ACV significa ataque cerebrovascular y hoy corresponde a la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. En el mundo hay cerca de 15 millones de ACV por año, lo que corresponde más o menos a 5 millones de muertes anuales. En Argentina, 130.000 casos nuevos por año, lo que equivale más o menos a 16.000 a 20.000 muertes anuales. Como les dije, es una enfermedad de alta prevalencia que genera muchas muertes y deja muchas secuelas. Y es muy importante consultar rápido, porque consultando rápido está demostrado que hay tratamientos muy efectivos, tratamientos específicos para el ataque cerebrovascular que instaurado dentro de las primeras horas de inicio de los síntomas pueden modificar la morbilidad y la mortalidad, es decir, disminuir la cantidad de muertes y minimizar las secuelas de cada paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas que puede presentar una persona con ACV? Nosotros las clasificamos en las 5C. 5C, que es muy fácil de memorizar y que cada C va a corresponder a un grupo de síntomas muy particulares. Con uno solo de ellos estamos hablando de un ataque cerebrovascular. La primera C que vamos a nombrar es la C de cuerpo. Esto significa debilidad. Es la debilidad en una parte del cuerpo, de la cara, la mano, la pierna, generalmente del mismo lado. La segunda C es de caminata. Es el trastorno para caminar, para el balanceo, para la coordinación, el trastorno del equilibrio. La tercera C es de ceguera. Significa el trastorno agudo para ver de uno o ambos ojos y que generalmente de presentación súbita. La cuarta C es de cefalea, es la cefalea esa muy intensa, súbita, duele muchísimo y es muy diferente a los dolores de cabeza habituales que podemos llegar a tener. Y la última C es de confusión o de habla, algunos decimos también que son trastornos del habla. Nos referimos a la C de confusión o de conciencia como aquellos trastornos de confusión, de alteraciones de la conciencia o trastornos del habla, ya sea para comprender lo que nos están diciendo o para poder expresar algunas palabras. Recuerden, es muy importante entonces rápidamente detectar los síntomas y consultar, porque es la única forma de modificar la historia natural de la enfermedad. Doctor, ¿cómo está interfiriendo la pandemia en este tema y qué se prevé mirando al futuro? Bueno, realmente interfiere en varios factores. Entre ellos podemos nombrar que los pacientes con factores de riesgo para ataque cerebrovascular están consultando mucho menos para hacer los controles justamente de los factores de riesgo por el miedo a exponerse a una infección de coronavirus en los distintos nosocomios o en los consultorios. Entonces, esta merma lleva a que los pacientes que habitualmente consultaban cada 2 o 3 meses para control de factores de riesgo ahora no lo están haciendo, con lo cual tenemos un aumento de los pacientes con ACV. Otro tema es que hoy por hoy, porque notamos que el coronavirus tiene una predilección por nuestro sistema nervioso, cualquier paciente que ingresa con un ACV es caso sospechoso de coronavirus, se lo interna y se lo hisopa. Otro dato es que los pacientes consultan tarde justamente por este miedo a ir al hospital, por miedo a infectarse. Estamos viendo que están consultando más tarde, entonces llegan con los síntomas ya pasados y sabemos que en el ataque cerebrovascular consultar temprano ante el primer inicio de síntomas es muy importante y cambia la historia natural de la enfermedad. Otro tema también es el distanciamiento familiar. Hoy sabemos que los cuidados que tenemos que tener de distanciamiento social y esto de quedarnos en cuarentena con pocas visitas hacen que, por ejemplo, un paciente añoso que antes estaba acompañado por los sobrinos o los nietos o los hijos, hoy esté solo. Entonces los familiares tienen menor control y seguimiento de los pacientes más añosos.
Otro dato importante es que se agregan factores de riesgo también. ¿Por qué? Primero porque estamos viendo más cantidad de cuadros depresivos, producto de la cuarentena y el distanciamiento social sobre todo. La menor cantidad de salidas recreativas, el cambio de hábitos, notamos también cambio de hábitos inclusive en la alimentación, el hecho de no poder salir a caminar o hacer actividad física, es decir, se nos aumentan algunos factores de riesgo. Así que la pandemia evidentemente tiene un impacto directo sobre el ataque cerebrovascular. ¿Qué aportes notamos nosotros que puede hacer la internación domiciliaria? Bueno, son un montón. El primero, que muchos pacientes con factores de riesgo para ACV que están en internación domiciliaria actualmente porque lo han tenido, están con un grado de secuela, tienen un cuidado permanente que no es solamente de la familia, sino de los cuidadores domiciliarios, de la empresa de internación domiciliaria o de enfermería o los médicos que lo visitan, con lo cual se hace un seguimiento de control de factores de riesgo y ante el mínimo indicio por algún signo o síntoma que pueda presentar, rápidamente se lo lleva a la consulta. Y otro dato muy importante, que creo yo es el más importante de la internación domiciliaria, es que nos permite externar rápidamente al paciente que tenemos internado con ACV. Ustedes saben que los pacientes que están internados hoy por una patología como esta, que tienen unos días prolongados a veces de internación, no pueden ser visitados por sus familiares. Es decir, que sacarlo rápido de la internación del hospital, podemos minimizar la posibilidad de que el paciente se contagie. La familia no puede visitarlo normalmente al hospital. Entonces, poder sacarlo del hospital rápidamente para que vaya a rehabilitar al domicilio con una empresa de internación domiciliaria es hoy muy pero muy importante. ¿Qué hábitos diarios podemos incorporar para prevenir un ACV? Todos los hábitos que podemos modificar para justamente poder modificar los factores de riesgo. Los hábitos más saludables que podemos incorporar son, por ejemplo, en cuanto a la dieta, saber qué comemos y cómo comemos. Hacer una dieta balanceada en primer término, con las calorías necesarias para cada necesidad. Y cómo comemos. Es muy importante respetar la cantidad de comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y hacer colaciones en el medio. Eso está demostrado, mejora lo que es el síndrome metabólico, mejora por ejemplo las incidencias de migrañas. Es decir, es muy importante saber qué y cómo comemos, no solamente prestar atención a qué comemos, sino cómo. Los horarios, comer en orden, y tomarnos el tiempo necesario para poder tener cada comida. Otro elemento muy importante es el ejercicio. El ejercicio hoy es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a modificar todos los factores de riesgo. Sabemos que un ejercicio aeróbico o un ejercicio adaptado a los requerimientos y a las características morfológicas de cada paciente es muy importante que lo podamos hacer. Hoy, en épocas de pandemia, sabemos que estamos limitados para poder salir a hacer alguna actividad, pero se pueden hacer en la casa cualquier tipo de actividad que necesitemos, desde aeróbico, desde ejercicio en el piso, bien, bicicleta fija. Hay muchas cosas que podemos hacer, inclusive se puede hacer tareas y ejercicios vía online. Sabe que está ahí disponible un montón de profesores de educación física o gimnasios que están utilizando esa modalidad. Muy importante, por lo menos una hora de actividad física diaria, puede ser aeróbica también. Otro dato importante es, como de hábito, es dormir. Necesitamos dormir la cantidad de horas necesarias. Acostarnos en un horario nocturno que no sea muy tarde, poder dormir entre 6 y 8 horas diarias. Muy importante el tema de las pantallas, sobre todo en los chicos, no dormir con pantallas encendidas, sobre todo no usar la televisión, el televisor encendido durante la noche, poder alejarnos del celular. Son prácticas muy saludables. Está altamente demostrado científicamente que dormir bien, tener un buen descanso, mejora sustancialmente los factores de riesgo para lo que es el ataque cerebrovascular. Por último, otro dato importante en lo que es cambios de hábitos que debemos realizar justamente es los controles de salud mínimos que podemos tener en nuestro domicilio, controlar la presión arterial, controlar la glucosa si es necesario en el caso de que seamos diabéticos, hacer un control del peso o de la talla
de las mediciones y acudir a consulta médica si es necesario. Todo esto lo vamos a estar explicando en un encuentro que vamos a realizar vía online. Este encuentro va a ser el día 29 de octubre, que cae jueves a las 19 horas, completamente online, libre y gratuito, donde especialistas vamos a estar charlando y explicándole a la gente todas estas cosas que hemos hablado, acerca de los hábitos, acerca de la vida saludable, de cómo prevenir, cómo mejorar y qué hacer con esta patología que es el accidente cerebrovascular. Pueden encontrar más información en la página de Medihome, www.medihome.com.ar. Ahí pueden encontrar toda la información disponible y bueno, espero que ingresen, que le avisen a sus familiares también, porque es muy importante para la salud y bienestar de toda la población. El doctor José Arrieta es médico oftalmólogo y especialista en cirugía refractiva y glaucoma. Estamos en la Semana Mundial de la Visión y queremos hablar de la prevención de la ambliopía. Doctor, ¿qué es la ambliopía? La ambliopía es la alteración de la visión de uno o de ambos ojos causadas por un fallo en el desarrollo visual en los primeros años de vida. También se la conoce como ojo vago o perezoso. Cuando recién nacemos, nosotros hacemos focos apenas entre la distancia del pecho y la cara materna y todo lo que está fuera de ese área está desenfocado. A medida que vamos creciendo, el sistema visual va madurando, pero un dato fundamental es que para que eso ocurra, el ojo debe estar viendo bien, porque si está desenfocado, no madura. Todas las patologías que provoquen una alteración del enfoque de ese ojo pueden causar ambliopía. Las más frecuentes son las alteraciones de refracción, como la hipermetropía, el astigmatismo, la miopía, o las alteraciones de desvío de los ojos, el estrabismo. Un ojo que se desvía es un ojo que no puede enfocar y no madura visualmente y se ambliopiza. Las otras causas menos frecuentes son las cataratas congénitas, alteraciones de la superficie anterior que se llama córnea, cuando se pone opaca no puede enfocar. Son menos frecuentes, pero no por eso menos importantes. ¿Por qué es tan importante prevenirla? Es muy importante prevenir la ambliopía porque es la causa más frecuente de alteración visual en niños. Se estima que hay más de 1 millón de personas en Argentina que tienen ambliopía debido a una alteración en la maduración visual en los primeros años de vida. Por eso es tan crítico el diagnóstico precoz. Los primeros años de vida son claves. El examen oftalmológico de rutina debe ser realizado en el primer año de vida y si ese examen es normal, después se realiza un nuevo examen antes del ingreso escolar. Pero si se detecta alguna alteración visual que pueda causar ambliopía, se debe tratar en forma precoz para evitar el desarrollo de la misma. ¿Cuáles son los tratamientos para la ambliopía? El tratamiento de la ambliopía depende de la causa que le dio origen. Cuando hay una alteración refractiva, como la hipermetropía, el astigmatismo o la miopía, se la puede tratar con anteojos, lentes de contacto o en casos más extremos con cirugías para enfocar esos ojos. Si el paciente tiene un estrabismo, se puede operar para alinear los dos ejes visuales y que utilice ambos ojos para poder enfocar. Cuando tiene una catarata congénita, se la puede operar o algunas otras patologías que impiden el enfoque. Una vez que esos ojos se han puesto en foco, hay que estimularlos visualmente. Haciendo oclusiones alternantes, se ocluye el ojo no amblíope para forzarlo a ver con el ojo que ve menos durante algunas horas, al mismo tiempo que se le corrige el enfoque. Eso hace de que ese ojo va madurando visualmente hasta poder llegar a una maduración óptima en el sistema visual. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria. Y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, infórmate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales. Y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenelos en casa.
Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso ocasional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Y tal vez no la reconozcas por el nombre, pero es muy probable que hayas padecido esta patología, sobre todo en esta época de pandemia, de cuarentena, en la que se ha acrecentado el uso de dispositivos tecnológicos. Vamos a hablar del síndrome del text-neck. Estamos con Sofía Carlucci, que es médica traumatóloga. Doctora, ¿en qué consiste este síndrome del text-neck? El síndrome text-neck es un término utilizado para describir el dolor cervical sostenido debido a la posición reclinada del cuello durante el uso cotidiano de dispositivos electrónicos como teléfonos smartphones, laptops, tabletas y books. Es muy prevalente en adultos jóvenes y hay estudios que muestran que casi un 80% de la población ha tenido o tendrá síntomas de esta patología. ¿Cuáles son los síntomas del text-neck? Bueno, principalmente el dolor cervical asociado a pesadez, a tensión muscular, a debilidad muscular, y este dolor no solamente puede ser en la nuca, sino en la parte alta de la espalda y en los hombros. También puede traer debilidad muscular a la hora de querer realizar deporte. A su vez, toda esa tensión a nivel de los hombros puede causar cefaleas tensionales crónicas, o sea, dolores de cabeza, y con ello disminución de la concentración y la falta de descanso a la hora de dormir por la posición del cuello durante horas prolongadas mirando hacia abajo, y eso como consecuencia traer después irritabilidad, depresión, ansiedad en casos muy severos. También puede estar asociado a manifestaciones oculares como en los ojos secos o astenia visual, que es la fatiga visual. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no lo tratamos a tiempo? La evolución en el tiempo de la mala postura cervical hace que las articulaciones estén trabajando todo el tiempo en una posición inadecuada, con lo cual esto puede producir desgaste de las articulaciones entre las vértebras y entre los discos intervertebrales. Y a largo plazo puede traer artrosis de la columna cervical, que muchas veces, no solamente asociada a este síndrome, sino a un montón de otras causas, puede traer artrosis de la columna cervical que requieran una cirugía. Y muchas veces esa mala postura, esas degeneraciones discales, puedan generar una compresión nerviosa a nivel de los forámenes de la columna y esas compresiones nerviosas manifestarse como dolores neuropáticos a nivel de las manos. Con lo cual, si aparece cualquiera de estos síntomas, que es mucho más grave, hay que consultar a un especialista en columna. ¿Qué consejos nos podés dar para evitarlo? Es posible sentirse mejor haciendo pequeños cambios en nuestros hábitos. Obviamente uno le va a decir dejar el dispositivo y no usarlo cotidianamente todo el día. Pero bueno, si es necesario usarlo, lo que se les propone es tomarse pequeños descansos, 15-30 minutos durante el uso, para aliviar un poquito la tensión, poner la cabeza en posición neutra, elongar los músculos. También podemos colocar, si uno tiene mucha tensión muscular, calor a nivel del cuello y de los hombros. Y también lo que se puede hacer es alternar la altura en la que se coloca en la computadora, por ejemplo, el monitor, para que quede a una altura, una posición más alineada con los ojos y no tengamos tanta tensión a nivel de la columna cervical. También en la práctica de ejercicios posturales habitualmente mejoran mucho la sintomatología. Practicar yoga o pilates también pueden ayudar, ya que podemos poner el foco en mantener una postura alineada, y ya habiéndonos educado en eso, en la vida diaria uno va a alertar mucho más rápido si uno está en una mala postura y la va a corregir, y eso va a ayudar a que diariamente tengamos una mejor postura cervical. Y en Tesis de Salud, este es el momento de escuchar al doctor Norberto Furman, especialista en kinesiología y fisiatría, y sus consejos.
Muchísima gente me pregunta sobre la artrosis de cadera. Y es una preocupación constante, porque uno escucha que, aquella persona tiene artrosis de cadera y está como inválido. En realidad, nadie tiene que quedar inválido en esta época del siglo, donde la tecnología ha avanzado enormemente. La cadera se lo voy a mostrar acá en una maqueta. Este es el tamaño de una cadera como la suya, como la mía, Este es el tamaño natural, es de plástico, por supuesto. Pero esto le va a mostrar que la cadera, que es una bocha que entra dentro de una cavidad, hace todos los movimientos que le permite caminar, levantarse, hacer ejercicios y demás. Cuando esta articulación, cuando el cartílago que rodea esta cabeza se empieza a desgastar, eso es la artrosis de cadera. ¿Y cómo se da cuenta? Mire, fundamentalmente en los movimientos. La gente le cuesta cortarse las uñas del pie, ponerse las medias, calzarse los zapatos, ponerse la ropa. Es una serie de movimientos que se le van limitando así, lentamente y en forma silenciosa. Esto usted se puede dar cuenta cuando tiene que salir del auto, que le cuesta, cuando tiene que levantarse de una silla y dar los primeros pasos. Esta es la artrosis de cadera. Cuando uno saca una radiografía, ve cómo el cartílago se ha desgastado, cómo un hueso ha pegado contra el otro, y en los casos más avanzados se produce lo que es la deformidad del hueso. Antes de llegar a eso, usted puede hacer muchas cosas. Primero y principal, detectar dónde son sus dolores y qué es la artrosis y dónde duele. Porque mucha gente dice, me duele mucho la cadera, y acá, esta es la cintura, esta es la columna lumbar, de acá viene lo que es la pelvis, no es la articulación de la cadera. La cadera duele en la ingle y da dolores irradiados en la rodilla. Cuando a usted le duela la ingle, ahí estamos hablando de una artrosis de cadera, no acá, no en la cintura. Es importante saber que si lo detecta a tiempo, esto puede frenar el avance. Hay posibilidades de medicamentos adecuados que endurecen el cartílago para hacerlo más resistente al desgaste, para que ese cartílago se gaste más lentamente. Hay ejercicios para poder mantener la agilidad y la movilidad de las articulaciones. Y también tratamientos para poder hacer que, si se va pegando la articulación, esto se pueda despegar con algo que llaman ondas de choques y una serie de ejercicios complementarios. A medida que se va gastando el cartílago, se va acortando un poquito la pierna, porque lo que le falta de arriba le está faltando abajo también. Entonces, tiene que compensar. ¿Para qué? Para evitar el rengueo, porque cuando uno empieza a renguear, a uno lo vuelve loco diciéndole ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y todo el mundo le tiene que dar una explicación. Bueno, empiece a hacer algún informe y déselo a cada uno de ellos, porque es una cantinela que tiene que andar repitiéndole a todo el mundo. Bueno, la artrosis de cadera, sí, saca elegancia, y usted puede hacer que esto se pueda tratar adecuadamente. Lo más importante es detectarlo a tiempo y saber que con una simple radiografía usted ya tiene un diagnóstico. Y existe, ojo, tenga en cuenta, artrosis de cadera a edades muy tempranas. Hay algo que se llama necrosis avascular, que puede empezar a los 35 años. No es que esto es privativo de gente grande. La gente grande y con una herencia de padre, abuelo, bisabuelos con artrosis está con un poquito más de riesgo. Pero también existen otras artrosis tempranas que a lo mejor o por algún golpe o por algún esfuerzo o algún accidente que tuvo, esa articulación se desgastó. Artrosis de cadera, tomado a tiempo, tiene una vida muy buena. ¿Cuándo hay que operar? Mire, es fácil, no lo decide ni usted ni lo decide el médico, lo decide el zapato. Si usted no se puede poner el zapato, señora, tiene que operarse y vuelve a recuperar la calidad de vida. Pero antes de eso, hay un montón de tratamientos que realmente usted los puede probar. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y acordate, tenemos una cita con Tesis de Salud la próxima semana para seguir aprendiendo a cuidarnos más y mejor juntos.